tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que pues han tomado esta determinación de continuar aprendiendo en este culto de palabra y doctrina. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que se encuentra a lo largo de todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es el servicio a Dios y los dones espirituales que el Señor nos ha entregado cuando nos llamó. Así que ahí donde está, le invito a que incline su rostro por un momento y vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender y a comprender mejor lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, toda la honra y toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Padre, hoy rindo mi vida en tus manos. Te pido que me ayudes, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Coloca tu gracia sobre mí y permíteme ser un canal de bendición para que mis hermanos puedan aprender, Señor, y tu nombre sea glorificado. Pedimos la presencia de tu Espíritu en este momento, dándonos sabiduría y entendimiento para comprender lo que has preparado para nosotros en esta tarde. Damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: llamados a servir. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema de la clase anterior? Cristo, nuestro mejor modelo. Y aprendíamos que Cristo fue nuestro modelo, fue nuestro ejemplo en amor, en una vida de oración, en una vida de servicio a los demás. Y hoy quiero hablarles acerca de eso, acerca del servicio a Dios. El servicio es parte de la vida cristiana. ¿Cuántos lo creen? Pero no siempre las personas entienden lo que significa servir. Aun cuando el servicio hace parte de nuestra vida como cristianos, muchos no entienden lo que significa servir. Anótese esta cita bíblica ahí, yo se la voy a leer por temas de tiempo, pero usted anote esa cita para que se la lleve a casa. Mateo 20, del 26 al 28. Ahí Jesús le enseña a sus discípulos la importancia del servicio. Mateo 20, del 26 al 28. Dice la Escritura: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En este texto Jesús nos está dando una gran lección acerca de lo que en realidad es servicio. Aquí vemos cómo Jesús le enseña a los discípulos que todo aquel que quiera hacerse grande entre otras personas tiene que aprender a ser un servidor. Y el que quiera ser el primero, dice Jesús, debe ser el servidor de todos. Y qué gran enseñanza para nosotros en estos tiempos, porque en estos tiempos no sucede así, porque últimamente estamos tan acostumbrados a que es a nosotros a quien se debe servir, mas nosotros no estamos acostumbrados a servir a los demás. Alguien en cierta ocasión me dijo: pastor, es que en la iglesia no solo debe haber gente demandante, sino también gente oferente.
Gente que no solamente demande palabra, demande servicio, sino que también ofrezca algo al reino de Dios. Porque Dios a todos nos ha dado la capacidad para poder servir en su reino. Y los que se preocupan solamente por ellos, por su propia felicidad, nunca van a encontrar esa felicidad que están buscando. Porque Cristo nos enseñó que el éxito viene sobre aquellos que se olvidan de sí mismos y empiezan a entregar su vida en servicio a los demás. Se lo voy a repetir. El éxito, Cristo nos enseñó que el éxito viene sobre aquellos que se olvidan de sí mismos y empiezan a entregar su vida en servicio a otros. En este texto vemos cómo Cristo mismo se pone de ejemplo para nosotros en el área del servicio. El verso 28 de Mateo 20 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por unos cuantos. No, el rescate por muchos. Ahora, aquí, ¿qué notamos en esta palabra? El servicio también consiste en estar dispuestos a dar la vida por otros. Y eso es lo que quizá a muchos no les llama la atención a la hora de servir. Porque servir va mucho más allá que de pronto repartir un jugo. Servir va mucho más allá que de pronto barrer el templo. Servir también implica dar la vida por otros. Y ejemplo de eso nos dio Jesús. Hoy en día, tristemente, muchos buscan el reconocimiento. Tristemente, muchos buscan el liderazgo, pero pocos buscan ser servidores. Mucha gente busca los primeros lugares, pero pocos buscan dar su vida en servicio. Aún cuando les toque ser los últimos, aún cuando les toque rebajarse para que otro sea exaltado. Recordemos esto: el que quiera ser el primero debe ser ¿qué? El servidor de todos. Amén. Muchos no toman la actitud de siervos. Ahora, servir también significa sacrificio, pero un sacrificio que va acompañado de gozo y de contentamiento. No se sirve a regañadientes, no se sirve por obligación. Se sirve con alegría, se sirve con gozo, con contentamiento. Podríamos decir entonces que servir, más que un sacrificio, entonces viene a ser un privilegio, una oportunidad que Dios nos da de trabajar en su reino, algo que en otras palabras no lo merecíamos. O dígame, ¿quién merecía trabajar para el Señor? Yo creo que ninguno de nosotros lo merecíamos, y Dios nos tiene sirviendo en su reino. Entonces, como siervos de Dios, debemos disfrutar lo que hacemos. Debemos amar la obra que hacemos. Debemos encontrar satisfacción en nuestra labor como siervos al Señor. Muchos hoy día no se disfrutan el servicio a Dios por muchas razones. Pero yo pienso que en lo personal, que sea cual sea la razón, o sea cual sea la labor que prestemos dentro o fuera de la iglesia, debemos gozarnos. Debemos gozarnos de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque antes que servir a los hombres, estamos sirviendo a nuestro Dios. Amén. Se lo repito, antes que servir a los hombres, estamos sirviendo a nuestro Dios. ¿Cómo probamos eso? Por la Escritura. En Mateo 25, nuevamente Jesús hablando sobre el servicio. Anote esta cita ahí, Mateo 25, del 35 al 40. Otra vez Jesús empieza a hablar del servicio, pero en el contexto del juicio final. Él le estaba hablando a los discípulos acerca del juicio final.
Y Jesús le dice a los discípulos: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice la Escritura: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este texto nos prueba que cuando servimos a los hombres con gozo, con amor, con contentamiento, estamos sirviendo a Dios. Y eso el Señor lo tendrá en cuenta el día del juicio final. Amén. Eso el Señor lo tendrá en cuenta el día del juicio final. A través de este texto notamos que cuando un hijo de Dios sirve a los hombres con la actitud correcta, está sirviendo primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque ese es un mandato. Que seamos siervos por amor, no siervos por obligación. Notemos que en este texto Jesús está hablando en un contexto del juicio final. Y Él les dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Para quiénes? Para los siervos. ¿Cuántos dicen amén? Para los siervos, porque está hablando, el segundo contexto de ese texto es el servicio. El primer contexto es el juicio final, pero el contexto siguiente es el servicio. Y ahí es cuando Él les dice en el verso 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. Aquí podemos notar, hay algo interesante en este texto, y es que parte de lo que Jesús va a juzgar el día del juicio final es que tanto servimos a los demás. Amén. Por eso siempre he dicho, y me lo enseñaron desde que empezamos a aprender del Señor, que la medida con la que seremos medidos en el reino de los cielos es el amor. ¿Cuántos están conmigo en eso? La medida con la que seremos medidos en el reino de los cielos es el amor. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a amar, pero no con un amor interesado, sino con un amor que está dispuesto a dar su vida en servicio por los demás. Y ese es el amor que Jesús nos enseñó cuando nos dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Como les dije hace un momento, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo ahí en Mateo, anótese esa cita, Mateo 20, 28. Esa es la cita que dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. Así que la exhortación de parte de Dios para nosotros es que pongamos nuestra vida en servicio a los demás, como Cristo nos dio ejemplo de eso. Quizá algunos se esté preguntando: entonces, pastor, ¿cuál es? O explíqueme o muéstreme algunas maneras en las que yo puedo servir. Y existen muchas maneras en las cuales dar nuestra vida por las demás. Empecemos con el hecho de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio ha sido toda una travesía durante toda la historia. La predicación del Evangelio ha sido perseguida, ha sido atacada, ha sido censurada, pero nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo porque estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás en servicio a Dios primeramente.
Aún un acto tan sencillo como dar un vaso de agua al que está necesitado es servir a los demás. Trabajar dentro de la iglesia, más que siendo iglesia, nuestro llamado de parte de Dios es a hacer iglesia. Porque hoy día muchos nos conformamos solamente con ser la iglesia, pero pocos nos preocupamos por hacer iglesia. Y el llamado de Dios para tu vida es hacer iglesia y a hacer iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que Dios, para poder poner nuestra vida en servicio a los demás, ¿cuántos creen que Dios todo lo sabe? Mire, Dios no da puntadas sin dedal, como dice el dicho. Él no iba a mandar gente a servir si no los iba a capacitar. Pero Él envió gente y llamó gente como tú y como yo para el servicio en la iglesia y nos capacitó. Porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado a cada uno que somos miembros de la iglesia un don que debe ser usado para servir dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es un don? ¿Quién tiene idea de qué es un don? Un regalo. ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien que me diga qué es un don. El hermano Alfonso dice es un regalo. Señora Jenny, ¿qué es un don? Una capacidad. Es un regalo especial de Dios para cada uno de nosotros. Es una capacidad que Dios nos da para contribuir al avance del reino de Dios aquí en la tierra. Según el libro de Romanos en el capítulo 12, eso es un don. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Encontramos lo que el Señor dice. Anote esa cita. A cada uno se nos da una manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho. Primera de Corintios 12, 7. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dos textos, dos versiones diferentes. Hay una versión que dice: a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu. Y la Nueva Traducción Viviente dice: a cada uno de nosotros se nos da un don. Tú que estás ahí sentado tienes un don dado de parte de Dios para que lo pongas al servicio de la obra de Dios, para que puedas ayudar al que está a tu lado. Ese es el propósito de los dones. Dios no le da un don a una persona para que esta persona se jacte de ese don que tiene, sino para que ayude al que está al lado. Amén. Dice la Reina Valera: para provecho. La Nueva Traducción Viviente dice: para que nos ayudemos mutuamente. Y si lo miráramos desde un punto de vista más nuestro, más de acá, podríamos decir: Dios le ha dado un don a la hermana Claudia para que el hermano Alfonso se aproveche de eso, en el buen sentido de la palabra, para que ella pueda ayudarlo a él. ¿Cuántos dicen amén? Y ese don del Espíritu, esa manifestación, se refiere a los dones que se nos han otorgado, y dice la Biblia que son para provecho, para que nos ayudemos mutuamente como cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿qué debemos hacer con ese don que Dios nos ha dado? ¿Cómo? Ponerlo al servicio de los demás. Primera de Pedro, ahí está la respuesta. Yo sé que usted se la sabe. Primera de Pedro 4, 10. Vea lo que dice la Reina Valera. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Podríamos decir entonces que un don es un regalo de gracia. Es un regalo que Dios ha dado gratuitamente a través de su Espíritu a cada uno de nosotros.
La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Dios, en su gran variedad de dones espirituales, o sea que no es un solo don, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. El don que Dios le dio al hermano Alfonso no es el mismo que le ha dado a la hermana Claudia, no es el mismo que le ha dado a Betty o a la señora Jenny o al señor Gustavo. El don que Dios le dio a cada uno es independiente y debe ser usado para ayudar al que está a su lado, para ayudar al prójimo. Podemos observar en estos textos que los dones que Dios nos ha dado debemos utilizarlo para el servicio a los demás. Pero tristemente muchos hoy día usan sus dones para su propio beneficio o para su propia jactancia. Es que yo sí ayudo a los demás. Es que yo sí hablo en lenguas. Es que yo. Pero no entendemos que esos dones son un regalo de Dios, no solo para nosotros, sino también para los demás. Mire, ¿cuántos sabemos en este lugar? No solo los que estamos hoy aquí, los que vienen el domingo a la iglesia. ¿Qué pasaría o qué bonito sería si cada uno de nosotros pusiéramos esos dones que Dios nos ha dado al servicio de la obra del Señor? ¿Qué cree usted que pasaría? Empezaríamos a ver cambios en la iglesia. Empezaríamos a experimentar crecimiento. Empezaríamos a experimentar sanidades, prodigios, milagros. La obra de Dios caminaría en armonía. ¿Por qué? Porque trabajando juntos en pro del crecimiento de la obra de Dios, la carga es más liviana. Pero tristemente hoy en día muchos consideran que el pastor debe ser profeta, ministro, apóstol, evangelista, de todo. Y la iglesia se ha acostumbrado solamente a demandar esas cosas. Dame Señor, dame Señor, dame Señor. Y como decía alguien por ahí, estamos tan gorditos de tanto que el Señor nos ha dado, que estamos que reventamos, porque no ponemos al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. En otras palabras, da gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. El don que Dios te ha dado no te ha costado, Dios te lo dio por gracia. De hecho, Pedro dice que el don es una manifestación de la multiforme gracia de Dios. Leamos lo que dice Romanos capítulo 12, versos 3 al 5. Anótelo ahí, Romanos 12, 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Según este texto, ¿cuál es el concepto que yo debo tener de mí? Podemos observar que el apóstol Pablo aquí nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que se debe tener. En otras palabras, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Estamos en esto. Y este es un llamado a la humildad en el servicio. Como les dije hace un momento, muchos se creen grandes y dicen: yo no voy a servir, debo ser yo al que sirvan. Pero en el contexto de este texto, Pablo nos dice que somos miembros todos de un solo cuerpo. Y en la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, no todos cumplen la misma función. Y como no tenemos la misma función,
entonces nos vamos a necesitar el uno del otro. Amén. El hermano Evaristo necesita de la función del hermano Alfonso, así como el hermano Alfonso necesita de lo que él tiene. Eider necesita de lo que tiene la hermana Claudia. Juan Manuel necesita de lo que tiene Juan Pablo, Juan Carlos. Y así cada uno. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya que no todos tienen la misma función, entonces nos necesitamos el uno al otro. Ahora, ¿podría usted imaginarse su cuerpo sin un ojo? ¿O sin una mano? ¿O podría usted imaginarse su cuerpo sin el dedo pequeño del pie? ¿Sabe que está comprobado que ese dedo pequeño le da estabilidad a todo el cuerpo? Y lo tenemos en poco, ¿cierto? Algunos ya lo tienen colgando por ahí de tanto golpe que se han dado con la esquina de la cama. Pero es importante ese dedo, aún para despertarnos cuando nos duele. De igual manera, todos los miembros son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos cumplimos una función, sea grande o pequeña, pero no de menos valor. Porque es que algunos cumplen funciones que no se ven públicamente. El verso 5 dice que siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo. ¿De qué manera? Ayudándonos unos a otros. Amén. O dígame quién le rasca la espalda cuando le pica. O dígame quién le rasca el oído cuando le pica. Amén. El verso 4 dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero que no todos cumplen esa misma función. Y así como hay muchos miembros y cada uno cumple una función en el cuerpo de Cristo, hay variedad de dones. Ahora surge esta pregunta: ¿cuál de estos es más importante? Y si lo traemos al plano de aquí congregacional, ¿quién es más importante? El pastor, los miembros, los músicos, los servidores. Pero la verdad, a la luz de la palabra, es que todos somos importantes. No hay miembro más importante que otro, porque cada uno cumple una función. Amén. Anote esta cita ahí, 1 Corintios 12, del 20 al 22. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo habla esa versión, es un poco más clara. Anótelo ahí, 1 Corintios 12, anótelo desde el 19 al 22. Vea lo que dice la Biblia. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero hay un solo cuerpo. El ojo nunca podría decirle a la mano: no te necesito. Y la cabeza tampoco podría decirle al pie: no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con mayor esmero. ¿No cree usted que es así? Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Yo creo que está más que claro lo que el Señor quiere enseñarnos. No hay una mejor explicación de eso. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Y aquellos que a nuestro parecer son menos importantes,
en ocasiones son los más necesarios dentro de la iglesia. Aquí hay personas que quizá usted no los ha visto aquí, pero que todos los días están orando por usted para que el Señor le dé entendimiento para recibir esta palabra. Quizá hay personas que usted no los ha visto en un culto de palabra y doctrina, pero están allá en el secreto doblando sus rodillas por cada uno de nosotros para que podamos explicar con claridad la palabra de Dios. Ahora, los miembros que consideramos menos honorables son los que protegemos. Y así dice el Señor, que Él organizó su iglesia de esa manera, para que los que nosotros creemos que son menos importantes, entendamos que son los que quizás se necesitan más. Pero pasa algo dentro del cuerpo de Cristo y en la multiforme gracia de Dios. Ninguno puede jactarse de tener esos dones, ni tampoco envidiar al que tiene un don diferente al que Dios le ha dado. Ahora, aquel que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha entendido lo que estos textos nos quieren decir. Dios da diferentes trabajos para diferentes hermanos. ¿Cuántos están conmigo en eso? Como les dije hace un momento, unos tienen dones que se ven en público, otros tienen dones que no se ven mucho, pero muchos usan sus dones con el objetivo de servir al Señor aun cuando no sean reconocidos en público, como aquel que tiene fe para orar en secreto y ver el resultado en público. Amén. Como aquel que predica en público y hace uso de su don en público. Por otro lado, hay personas que se jactan de los dones que tienen. Esos tampoco entienden lo que el Señor quiere decirnos, de que hay una variedad de dones y que Dios se los ha dado a sus hijos y que todos son igualmente importantes en el cuerpo de Cristo. La Biblia menciona cuáles son esos dones. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear. Anótese estas citas bíblicas ahí. Efesios 4:11, Romanos 12 del 6 al 8, 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 7 al 10 y del 28 al 30. En Efesios 4:11 el Señor nos dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. La Nueva Traducción Viviente dice: y el mismo Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea que podríamos decir en pocas palabras que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, cada uno de ellos es un don que Dios le ha dado a la iglesia, es un regalo para la iglesia. Entonces, podríamos considerar estos 5 ministerios como un regalo de Dios para el crecimiento de la iglesia, porque ahí mismo dice, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. Cuando usted ve a un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, profeta, maestro, evangelista, que le esté enseñando, agradézcale a Dios por eso. Agradézcale a Dios por sus pastores que le predican la palabra de Dios, porque son un regalo de Dios para la iglesia, a fin de que la iglesia sea perfeccionada. Ahora, si leemos Primera de Corintios capítulo 12, verso 5, ahí el Señor nos describe todos esos dones que el Señor nos ha dado, con los cuales podemos servir a los demás. Primera de Corintios 12.
Dice el verso 5, présteme atención a lo que le voy a leer. Ya usted anotó esa cita ahí. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Amén. Se lo repito, hay distintas formas de servir, dice la Biblia, pero todos servimos al mismo Señor. Porque Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros, dígalo a mí, dígalo conmigo, a mí. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. No sé, quizás sea el hermano Alfonso, quizás sea la hermana Claudia o la hermana Esther. Pero Dios a cada uno le da la capacidad. A uno le dio la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da una palabra de ciencia o un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno se le da el poder para hacer milagros. A otro la capacidad de profetizar. A alguien más se le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en lenguas o idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, y solo Él decide qué don cada uno debe tener. Tremendo. No es algo que me estoy inventando yo, es algo que está diciendo la misma palabra. Cada uno en particular, Dios le ha otorgado un don especial. De aquí en adelante no te sientas menos. No sientas que vales menos que aquel que predica allá arriba o que canta, o de aquel que se para en la puerta, porque Dios a ti también te ha dado un don, una capacidad especial para servir en la obra de Dios. No todos tenemos el mismo don, pero la pregunta es: ¿por qué saber esto? ¿Por qué saber que yo no tengo el mismo don que mi hermano? Para que seamos conscientes de que Dios nos ha dado un don en particular y sepamos que ese don que Dios me ha dado a mí le hace falta al que está a mi lado. Amén. Estamos aprendiendo. Yo espero que salgamos de este lugar con una convicción de poner nuestras vidas al servicio de Dios. Ese don que Dios te ha dado le hace falta al que está a tu lado. Para que entendamos, mis hermanos, que somos importantes en el cuerpo de Cristo. Para que entendamos que por muy pequeños que nos consideremos o que nosotros veamos el don que Dios nos ha dado, es importante y hace falta. ¿Cómo creería usted que afectaría a la iglesia si un cristiano no usa sus dones para el servicio a los demás? La respuesta es sencilla, mi hermano. Si nuestros dones no son puestos primeramente en uso, nos estancamos nosotros mismos, porque detenemos la obra de Dios en nuestras vidas, y en segundo lugar detenemos el avance y el crecimiento de la obra de Dios. Por eso es necesario que tú desde ya empieces a preguntarte: ¿en qué puedo servir en la iglesia? Amén. En cierto momento yo dije desde acá arriba, pues lancé esta expresión no con la intención de ofender a nadie, pero yo dije en un momento, para que me entendieran, ninguno está aquí para calentar banca. Hubo gente que se sintió ofendida con eso, y me tocó hasta pedirle perdón a algunas personas por haber dicho eso. Pero lo que quise dar a entender con eso es que si Dios nos coloca en una iglesia, es para que sirvamos al Señor. Dios no nos llamó para estar sentados, Dios nos llamó para hacer su obra.
Mire, se compara la iglesia con el cuerpo humano. Y la pregunta es, ¿se ha golpeado usted alguna vez un dedo? ¿Quién se ha golpeado un dedo alguna vez? ¿Y quién sintió el dolor? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo sintió el dolor. Eso mismo pasa cuando se atrofia uno de los siervos del Señor. Todo el cuerpo lo siente. O cuando un don no se pone en uso, todo el cuerpo lo va a sentir. Es incómodo, es difícil. Imagínense cuánto afecta al cuerpo de Cristo no poner un don al servicio de Él. Y hasta este punto, creo que estamos claros con respecto al servicio y a los dones, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cómo puedo saber yo cuál es el don que Dios me ha otorgado? No sé si alguno se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo puedo saber yo? Y ¿cómo? Poniéndolo por obra. La respuesta para poder descubrir esos dones, ¿sabe cómo lo hice yo? Empezando a servir en cualquier área que se me necesitara, ¿cierto? Si nos toca organizar las sillas, las organizamos. Si nos toca barrer, barremos. Si nos toca, cuando tengamos baños, limpiar un baño, lo hacemos. Y después de probar y buscar, en el caminar usted se va a dar cuenta cuál es la capacidad que tiene y en cuáles áreas usted tiene habilidad. Escuche lo que otros hermanos dicen de usted. Qué bonito se ve el hermano barriendo la iglesia. O qué bonito se ve el hermano parado en esa puerta. Y cómo lo hace de bien. ¿Cierto? Escuche el consejo de hermanos maduros que ya hayan pasado por ese proceso. Pero lo importante, mis hermanos, es estar dispuestos a servir. Si usted no está dispuesto a servir, usted nunca va a descubrir cuál es el don que Dios le ha otorgado. Porque déjeme decirle, Dios no va a bajar del cielo y decirte al oído, tú tienes el don de sanidad. No. Cuando vea a un enfermo, ore por él, mi hermano. Cuando usted vea a un necesitado, ayúdelo. Cuando usted vea que a alguien le falta fe, ayúdelo. Quizás Dios le ha dado a usted una gran medida de fe. Quizás hayan hermanos aquí entre nosotros que ya la tienen clara, que ya dicen, yo sé cuál es el don que Dios me ha dado. Pero aún hay otros que no lo han descubierto. Y como les digo, la mejor manera de descubrir en qué área podemos servir es empezando a servir. En cualquier área. Quizás hay una... Mire, yo aprendí algo. Dentro del cuerpo de Cristo no hay gente fracasada, sino mal posicionada. Gente que está en un lugar en el cual no está apto para eso, pero puede servir en otro lugar en el cual sí está apto para eso. Lo importante es que si usted empieza a servir en cualquier área, hágalo bien. Y en ese caminar usted se va dando cuenta cuál es el lugar que usted ocupa en el cuerpo de Cristo. Y la pregunta es también para nosotros en esta noche, ¿cuántos anhelan ser siervos del Señor? Amén, ¿cierto? ¿Cómo entonces debe ser un siervo de Cristo? Vamos a leer unos textos bíblicos ya para finalizar. Porque servir al Señor no es simplemente decir yo tengo ganas y ya, sino que el Señor también a sus siervos les demanda unos requisitos. Anote esta cita ahí, Filipenses 2 del 3 al 5. Filipenses 2 del 3 al 5. Estos son pues unos cuantos de los requisitos que el Señor demanda de los que quieren servir al Señor. Él dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores a ustedes. Mire, yo les aseguro que si el presidente llega aquí hoy, por más que sea que no sea de nuestro agrado, nosotros le brindamos una buena atención.
¿Es así o no es así? ¿Cierto? Quizá usted no sea de la corriente política de nuestro presidente, pero él llega a su casa y usted le brinda una buena atención porque uno lo considera superior. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Si yo considero superior a mi hermano, entonces le voy a servir. Amén. Verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses. Ahí están los requisitos. Preocúpense de los intereses de los demás. ¿Y cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Amén. Dice la Biblia, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que Jesús, cuando vino a la tierra, nos dijo que yo soy Dios y por eso tienen que lavarme los pies. Es que yo soy Dios y por eso tienen que darme de comer. No, Él nos dio ejemplo. Él tuvo la actitud de servir, le lavó los pies a los discípulos. Pedro le dijo, Señor, no voy a permitir que me laven los pies. Y Jesús le dijo, bueno, una cosa te digo, si no te dejas lavar los pies de mí, no eres apto para el reino de los cielos, no tendrás parte conmigo. Jesús nos dio ejemplo de eso, y como siervos del Señor debemos cuidarnos de no compartir nuestros dones con los demás, porque para eso se nos dio, como dice el apóstol Pablo, para provecho. No debemos usarlo para nuestros propios intereses, sino que debemos ser como Jesús, usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de los demás. Amén. Primera de Corintios 10:31. Anote esa cita ahí, se la voy a leer. Así que, dice el Señor, ya sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria. Así que, como dice el texto, si usted sirva, sirva para la gloria de Dios. Si usted ayuda, ayude para la gloria de Dios. Amén. Colosenses 3:23 lo dice de una manera más clara. 23 y 24. Dice la Biblia, trabajen de buena gana. Así debe ser el siervo de Dios. Debe hacer el servicio de buena gana. En todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Tremendo, ¿cierto? Cuando usted venga a servir a este lugar, sepa que está sirviendo a Dios. Cuando usted brinde un vaso de jugo o un refrigerio, sepa que no lo está dando solamente a esa persona, sino que primeramente se lo está dando al Señor. Verso 24 dice, recuerden que el Señor les recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Amén. No estamos sirviendo porque el pastor me mandó. No servimos al pastor aun cuando debemos obedecer. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Y está más que claro, el amo a quien servimos es Cristo. Y créame, ese sí que paga bien. Quizás yo no tengo los recursos económicos para pagar a todos los que sirven en este lugar. Y créame, quisiera poder tenerlos. Pero cuando servimos al Señor, entendemos que es Él el que paga y paga bien. Entonces, para concluir, debemos ejercer nuestros dones de buena gana, no por obligación, porque antes que servir a los hombres, servimos a Cristo. Amén. ¿Qué tarea les puse la semana pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Orar para qué? Para ser más como Jesús. Amén. ¿Cuántos lo hicieron? No deje de orar por eso. Amén. Coloque ahí tarea, y esta es más práctica, y yo espero ver el resultado de esta tarea pronto en la iglesia. ¿Se acuerdan los versículos que les dicté ahí? Efesios 4:11, Romanos 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 7 al 10 y del 28 al 30. Usted va a leer esos textos bíblicos y va a hacer una lista de los dones
que de acuerdo a la Biblia usted cree que Dios le ha dado. Porque quizás Dios no le ha dado uno, sino que le ha dado dos o tres. Gloria a Dios al que le dio 3, 4 dones y tiene la capacidad de hacerlo. Haga una lista de esos dones, anótelo en un papelito. Órele al Señor en el secreto y usted le va a decir: Señor, quiero saber cuál es el don que tú me has dado. Y describa los que usted considera que son los dones que Dios le ha dado. Describa de qué manera puede usarlos aquí en un toque de su gloria. Yo espero que me llamen esta semana algunos, no sé. Pero hable con su pastor y muéstrele esa lista de dones y dígale: pastor, ¿en qué puedo servir? Yo creo que puedo hacer esto. Yo creo que puedo utilizar este don para el servicio de la iglesia. Porque esta iglesia creemos que este año va a avanzar en muchas áreas. Creemos que este año vamos a crecer, nos vamos a expandir. Muchos otros van a venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos habemos hoy aquí? Como 20 más o menos. Yo estoy seguro que de aquí a diciembre van a haber más. Porque tenemos que cortar con ese problema que traemos desde hace muchos años, que empezamos mucho y terminamos pocos. Yo he creído que empezamos pocos, pero vamos a terminar muchos con la ayuda del Señor. Amén. Y esto será para crecimiento espiritual en la obra del Señor. Entonces, propóngase a hacer esta tarea en esta semana. Colócate en pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a dar gracias por esta clase. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Puntualitos. Damos gracias a Dios que nos ayuda a cumplir con el tiempo. Amén. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú has estado aquí en medio nuestro. Hoy te ruego, mi buen Dios, que esta palabra que hemos aprendido podamos ponerla en práctica, Señor. Podamos ponerla por obra. Podamos, Señor, poner nuestras vidas en servicio a tu reino. Padre, ruego a ti por la iglesia un toque de su gloria, por aquellos que no están viniendo a este culto, pero que, Señor, por alguna razón no pudieron. Te pido que les ayudes a organizar su tiempo. Y aquellos que no han tomado la decisión en su corazón de venir, te pido, mi Rey, que tú mismo les ayudes y les incentives y les inquietes su corazón y su mente para venir a aprender de ti. Hoy nos vamos, Señor, con un conocimiento nuevo y con una intención y una motivación nueva para tu reino. Doy gracias porque me has usado como este instrumento para llevar tu palabra a mis hermanos. Te pido que cada día, Señor, me dé sabiduría y entendimiento para poder hacerlo. Y que el nombre de Cristo en todo sea glorificado desde este altar. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica y te exalta. En el nombre de Jesús. Amén y amén.